Buenas tardes a todos. En la clase de hoy estudiaremos a los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, también llamados carbohidratos, son moléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuya fórmula molecular se puede expresar como aparece en la diapositiva. Según la cantidad de unidades en las que están compuestos, se pueden clasificar en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son aquellos que poseen una única unidad. Los disacáridos son los que poseen 2 unidades. Los oligosacáridos están constituidos por entre 3 y 10 unidades y los polisacáridos contienen más de 10 unidades. Los monosacáridos y disacáridos se conocen como azúcares simples. Los monosacáridos son los carbohidratos más simples, poseen entre 3 y 7 átomos de carbono, siendo los de 6 átomos de carbono los más abundantes en la naturaleza. Por cada átomo de carbono está asociada una molécula de agua. Entonces la fórmula carbono 6, agua 6 representa a los monosacáridos que poseen 6 carbonos. Los monosacáridos se pueden clasificar según la cantidad de átomos de carbono en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas. Las hexosas son las más comunes en alimentos. A su vez, se pueden clasificar según el grupo funcional que poseen en aldosas y cetosas. Las aldosas tienen un grupo aldehído en uno de los carbonos terminales y todos los demás carbonos están unidos a un grupo alcohol. El ejemplo más común de aldosa es la glucosa. Las cetosas tienen un grupo cetona en el segundo carbono, mientras que los otros carbonos están unidos a un grupo alcohol. El ejemplo más común de cetosa es la fructosa. Estos dos azúcares son isómeros de función. Esta pequeña diferencia química les otorga diferentes propiedades. Por ejemplo, la fructosa es más dulce y absorbe agua con mayor facilidad que la glucosa. Además, como pueden observar, los monosacáridos presentan carbonos quirales en su estructura, y debido a ello pueden presentar isómeros ópticos. Esto permite clasificarlos en monómeros de la serie D o L, según la posición que toma el grupo alcohol del último carbono quiral más alejado del carbono funcional. Los monosacáridos encontrados en la naturaleza son de la serie D y se representan con el grupo alcohol del último carbono quiral hacia la derecha. En esta figura se presentan las proyecciones de Fischer de las aldosas de la serie D, con entre 3 y 6 átomos de carbono. En las proyecciones de Fischer, los carbonos están en una cadena lineal abierta y se enumeran a partir del carbono aldehídico, en este caso de arriba hacia abajo. El gliceraldehído es la única aldotriosa, dado que posee un único carbono quiral, en este caso el carbono 2. Si se agrega un átomo de carbono, se pasa a las aldotetrosas. Ahora estas moléculas tienen 2 átomos de carbonos quirales, por lo que existen 2 tipos de aldotetrosas, la litrosa y la treosa, cuyos grupos alcohol se orientan diferentes en el espacio, hacia lados distintos de la cadena principal de carbonos. Si se agregan nuevos átomos de carbono, se obtienen las aldopentosas y las aldohexosas, cada vez con un mayor número de carbonos quirales y mayor posibilidad de combinaciones. Las aldosas más abundantes en alimentos son la glucosa, la manosa y la galactosa. En esta figura se presentan las proyecciones de Fischer de las cetosas de la serie D de 3 a 6 átomos de carbono. Al igual que antes, en las proyecciones de Fischer, los átomos de carbono están en una cadena lineal abierta y se enumeran a partir del carbono terminal más cercano al carbono carbonílico, en este caso de arriba hacia abajo. La dihidroxiacetona es una cetotriosa que no posee carbonos quirales en su estructura, por lo que no presenta isómeros ópticos D y L. Si se agrega un átomo más de carbono para llegar a una cetotetrosa, ahora la molécula posee un átomo de carbono quiral, el carbono 3. Este monosacárido se denomina D-eritrulosa.
Si se agregan nuevos átomos de carbono, se obtienen cetopentosas y cetohexosas, aumentando el número de carbonos quirales y las posibles combinaciones. La cetosa más abundante en los alimentos es la fructosa. Como habíamos mencionado, debido a la presencia de carbonos quirales, los monosacáridos presentan isómeros ópticos, que son imágenes especulares no superponibles, y que pueden clasificarse como D o L según la posición del grupo alcohol del último carbono quiral. Además, los monosacáridos presentan actividad óptica, es decir, que son capaces de desviar la luz polarizada hacia la derecha cuando son dextrógiros o hacia la izquierda cuando son levógiros. Esta denominación no debe confundirse con la clasificación D o L de los isómeros ópticos, dado que todos los monosacáridos naturales son de la serie D, pero no todos son dextrógiros. Por ejemplo, la D-fructosa es levógira. Debido a su alta reactividad, estos grupos carbonilo, aldehído o cetona pueden reaccionar con grupos alcohol de la misma molécula, produciendo enlaces intramoleculares que originan azúcares cíclicos. En las aldohexosas, como es este ejemplo, se producen generalmente compuestos con conformación similar al pirano, es decir, anillos de 6 átomos, debido a la reacción del carbono aldehídico 1 con el grupo alcohol del carbono 5, que al ciclarse producen un enlace hemiacetal y dan lugar a anillos a los que se los denomina con la terminación de piranosa, en este caso la glucopiranosa. En las cetohexosas, el carbono carbonílico 2 reacciona con el grupo alcohol del carbono 5, dando lugar a la formación de un enlace hemicetal y ciclándose en un anillo de 5 átomos, similar al furano. Por ello reciben la terminación de furanosa. En este ejemplo, la fructofuranosa. Las estructuras lineales corresponden a las representaciones de Fischer, mientras que las estructuras cíclicas se representan con las proyecciones de Howard. Los hidroxilos que se posicionaban a la derecha en la estructura lineal de Fischer se posicionan hacia abajo en la estructura cíclica de Howard. Por el contrario, los hidroxilos que se posicionaban a la izquierda en la estructura lineal de Fischer se posicionan hacia arriba en la estructura cíclica de Howard. Además, es importante notar que cuando se forma el enlace hemiacetal o hemicetal, el grupo carbonílico, aldehído o cetona, se transforma en un grupo alcohol, que puede quedar posicionado hacia arriba o hacia abajo del plano de los carbonos, dando lugar a dos posibles anúmeros, llamados alfa cuando el grupo alcohol queda hacia abajo o beta cuando el grupo alcohol queda hacia arriba. En estos ejemplos se presenta la alfa-D glucopiranosa y la alfa-D fructofuranosa. Es importante recordar que la estructura lineal de los monosacáridos y la estructura cíclica se encuentran en equilibrio químico en solución acuosa. Es decir, que ambas formas, la lineal y la cíclica, coexisten en un equilibrio químico dinámico. Además, si bien las representaciones de Howard son muy útiles, no son enteramente correctas, dado que los átomos integrantes del anillo no se ubican realmente en un plano, sino que tienden a adoptar conformaciones de menor energía más estables termodinámicamente. En el caso de la galactopiranosa, esta conformación se denomina de silla. En estas representaciones, el grupo alcohol, formado luego del enlace hemiacetal, está posicionado hacia arriba de los carbonos, por lo que corresponde a la beta-galactopiranosa. Es importante recordar también que los anómeros alfa y beta de un azúcar se encuentran en equilibrio en solución acuosa. Estos anómeros pueden presentar características físico-químicas distintas. En el caso de la alfa-glucosa, por ejemplo, presenta una rotación específica de la luz dextrógira de más 112
grados, un punto de fusión de 146 grados centígrados y una solubilidad de hasta 82,5%. Mientras que la beta-glucosa presenta una rotación específica dextrógira de solo 18,7 grados, un punto de fusión de 150 grados centígrados y una solubilidad incrementada de hasta 178%. Los monosacáridos presentan entonces grupos aldehído o cetona y varios grupos alcohol, que pueden sufrir distintos tipos de reacciones, dando lugar a derivados con propiedades importantes en los alimentos. Les recomendamos leer del apunte y del libro las condiciones en las que ocurren estas reacciones y los productos que se obtienen. Los disacáridos surgen de la unión de dos monosacáridos, reacción en la que se libera una molécula de agua. Por ello, la fórmula general de los disacáridos podría representarse como N-carbonos con N-1 moléculas de agua. Los monosacáridos que reaccionan pueden ser iguales entre sí, como en este ejemplo, o distintos, y pueden formar distintos tipos de enlaces glicosídicos según quienes reaccionan. Si se unen a través de un enlace glicosídico, donde reaccionan el grupo carbonílico de un monosacárido con el grupo alcohol del segundo monosacárido, el enlace glicosídico que se forma es un enlace hemiacetal. Sin embargo, también pueden establecerse enlaces glicosídicos entre los carbonos carbonílicos de los dos monosacáridos, dando lugar a un enlace acetal. El tipo de unión que se establece se denomina considerando los carbonos que reaccionan de cada monosacárido y el tipo de anómero del monosacárido que reacciona con su grupo carbonílico. En el ejemplo de arriba, reacciona el carbono carbonílico 1 de una alfa-glucosa con el grupo alcohol del carbono 4 de la siguiente glucosa, por lo que la unión se denomina alfa-1,4. En el segundo caso, reacciona el carbono carbonílico 1 de la alfa-glucosa con el carbono carbonílico 2 de la beta-fructosa. Por ello, el enlace se denomina alfa-1-beta-2. Además, si el carbono carbonílico de alguno de los monosacáridos no está comprometido en la formación del enlace glicosídico, como es el caso del ejemplo de arriba, quedará un extremo reductor libre, que puede dar lugar a la formación de anómeros alfa o beta. Recordemos que un grupo reductor es aquel que puede oxidarse reduciendo a otra sustancia. En este caso estamos hablando entonces de la alfa-maltosa, debido a que el grupo alcohol se posiciona hacia abajo de los anillos. Al igual que los monosacáridos, los disacáridos que presentan un extremo reductor libre son azúcares reductores. Aquellos disacáridos que no presentan carbonos carbonílicos libres, como en la sacarosa, son azúcares no reductores. Como mencionamos, los disacáridos pueden surgir de la unión de monosacáridos iguales o diferentes entre sí, y pueden tener distintos tipos de enlace, presentando o no poder reductor. Los disacáridos más abundantes en los alimentos incluyen a la lactosa, que es el azúcar de la leche, y está formada por la unión del carbono 1 de la beta-galactosa y el carbono 4 de la glucosa, en un enlace beta-1,4. Como presenta un extremo carbonílico libre, es un azúcar reductor. La maltosa es el componente principal del jarabe de malta y se obtiene a partir de la cebada, que es la materia prima básica en la elaboración de cerveza. Está formada por dos moléculas de glucosa unidas por enlace alfa-1,4 y es un disacárido reductor. La celobiosa es un disacárido producto de la hidrólisis de la celulosa, que está formado por dos moléculas de glucosa unidas por enlace beta-1,4. También es un azúcar reductor. La sacarosa, a la cual llamaremos simplemente azúcar, se obtiene a partir de la caña de azúcar y de la remolacha azucarera. Como mencionamos, está formada por una molécula de glucosa y una de fructosa, unidas por un enlace alfa-1-beta-2. El enlace de la sacarosa hace que este sea un disacárido no reductor, porque ambos
carbonos carbonílicos están implicados en el enlace. La isomaltosa se obtiene de la hidrólisis del almidón y del glucógeno y está formada por dos moléculas de glucosas unidas por enlace alfa-1,6 entre el carbono 1 de la alfa-glucosa y el carbono 6 de la otra glucosa. Este es un azúcar reductor. Los oligosacáridos se constituyen por la unión de entre 3 y 10 unidades de monosacáridos, que pueden ser iguales o distintos entre sí y tener los mismos tipos de enlaces o distintos tipos de enlaces, como veremos en estos ejemplos. En general, la fórmula molecular se puede representar como aparece en la diapositiva, donde X es la cantidad de enlaces que presenta el oligosacárido. En este caso, hay dos ejemplos de trisacáridos y cada uno de ellos presenta dos enlaces glicosídicos. En el primer ejemplo observamos a la maltotriosa, que puede ser producto de la hidrólisis del almidón, y es un oligosacárido formado por 3 moléculas de alfa-glucosa unidas por enlace alfa-1,4, que presentan un extremo carbonílico libre, por lo que es un trisacárido reductor. Por otro lado, la rafinosa es un oligosacárido común en las legumbres y cereales, que está formado por galactosa, glucosa y fructosa, con el enlace alfa-1,6 entre la galactosa y la glucosa y enlace alfa-1-beta-2 entre la glucosa y la fructosa. Este oligosacárido no posee extremos reductores libres, por lo que es no reductor. Un tipo muy particular de oligosacáridos son las ciclodextrinas. Los invitamos a que lean sobre ellas en el apunte. Finalmente, los polisacáridos son polímeros que están formados por más de 10 unidades de monosacáridos, iguales o distintos entre sí, unidos por enlaces glicosídicos que también pueden ser iguales o distintos entre sí. Y además estos polímeros pueden ser lineales o ramificados, habiendo una gran variedad de polisacáridos. Se pueden clasificar según su origen en vegetales como el almidón o la celulosa, en animales como el glucógeno o la quitina, en exudados de plantas como la goma arábiga, en los obtenidos de semillas como los galactomananos, en los exudados de algas marinas como el ágaro o los carragenes, y en los de origen microbiano como la goma santam. Además, se pueden clasificar según su función biológica en estructurales como la celulosa, las pectinas, o de reserva energética como el almidón y el glucógeno. Estudiaremos la estructura y función de la mayoría de estos polisacáridos a lo largo de la asignatura, sobre todo en el tema Sistemas Dispersos 1. Además, estudiaremos particularmente el almidón y los productos que se obtienen de su hidrólisis. En el campus encontrarán el apunte y una presentación con información relacionada. Analicemos ahora las propiedades funcionales. Los monodisacáridos, que en conjunto llamamos azúcares simples, son componentes fundamentales en los alimentos, cuya función principal es aportar sabor dulce, como por ejemplo los azúcares en un budín. Además, como su molécula contiene gran cantidad de grupos alcohol, pueden formar puente de hidrógeno con el agua, teniendo elevada solubilidad y gran afinidad para absorber y retener el agua, por lo que pueden aumentar la viscosidad cuando se encuentran en elevada concentración, como son los azúcares en una miel. También tienen la capacidad de cristalizar o formar estructuras amorfas que influyen en la textura de los alimentos cuando se encuentran solos, como es el caso del azúcar adicionado en el exterior de la gomita, que se encuentra en estado cristalino, mientras que en el interior de la gomita tenemos azúcar en estado amorfo. Cuando los azúcares se combinan, la presencia de un azúcar con otro puede inhibir la cristalización, como ocurre en las mermeladas y en las mieles. Además, los azúcares intervienen en las reacciones de perdimiento no enzimático que generan colores y sabores durante la cocción y el procesamiento de los alimentos, como es en el caso del dulce de leche. Por otro lado, como vimos en la clase de agua, las altas concentraciones de estos azúcares pueden disminuir la actividad de agua, aumentando la estabilidad microbiológica. Sin embargo, en bajas concentraciones pueden servir de sustrato para los microorganismos, haciendo que el alimento sea más perecedero.
Por otro lado, los polisacáridos presentan propiedades funcionales como espesantes, aumentando la viscosidad del alimento en el que se encuentran, como en la mayonesa o en algunos productos lácteos como el postrecito o el yogur, como gelificantes, formando estructuras tridimensionales donde queda retenida la fase acuosa, que aportan texturas particulares, como es en el caso de las mermeladas y los flanes, o como estabilizantes, manteniendo estables las dispersiones uniformes de dos o más sustancias inmiscibles entre sí, dentro del alimento, como es en el caso de los jugos o la leche chocolatada, que son dispersiones, o en el helado, que es un producto congelado. Todas estas propiedades de los hidratos de carbono las iremos estudiando en los siguientes temas de la asignatura, como es en sistema dispersos, en aroma, sabor y color, y en estado cristalino y amorfo.